En Michoacán, 1974, donde los pinos susurran secretos antiguos y la niebla abraza las montañas, un grupo de jóvenes encontró un libro en el sótano de una cabaña aislada, cubierto de piel seca humana, páginas escritas con sangre coagulada, palabras que se movían solas. Al leer la primera línea, algo despertó en la floresta. Árboles sangraron, sombras caminaron. Un diario en la cabaña susurra: leer despierta a los que duermen en la madera. ¿Es un grimorio purépecha? ¿Un pacto con los muertos de la montaña? ¿O una trampa que convierte lectores en páginas? Esta es la historia de un libro que no se lee, se come el alma. Cada palabra pronunciada es un latido. Cada página volteada, un muerto que camina. El libro se abre y la floresta devora. Michoacán, México, 13 de septiembre de 1974. 5 jóvenes, Luis, Ana, Carlos, María, Pedro, llegaron a una cabaña aislada en la sierra. En el sótano, un libro de piel seca, sangre. Al leer, árboles sangraron. Un diario. Leer despierta. Los muertos caminan. Antes de abrir la primera página, quiero saber, ¿desde qué país y ciudad están viendo esto? Comenten abajo. Michoacán, México, 13 de septiembre de 1974, 8:15 p.m. La niebla de la Sierra Tarasca envolvía la cabaña del Bosque Negro como un sudario vivo. Una construcción de madera de pino centenario de 2 pisos aislada a 20 kilómetros de Uruapan, rodeada de pinos gigantes de 40 metros que susurraban secretos purépechas con el viento nocturno, raíces expuestas como dedos huesudos clavados en la tierra roja. Luis Mendoza, 22 años, estudiante de antropología en la UNAM, cabello largo negro hasta los hombros, camisa de franela roja a cuadros, jeans desgastados, abrió la puerta del sótano con una linterna de queroseno que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El grupo lo siguió. Ana López, 21, periodista freelance, cámara Kodak Instamatic colgada al cuello, vestido azul marino, botas de cuero. Carlos Rivera, 23, ingeniero civil, machete al cinto en funda de cuero, camisa blanca arremangada. María Sánchez, 20, maestra rural, vestido floreado amarillo, rebozo negro. Pedro Vargas, 22, músico de folk, guitarra acústica Gibson al hombro, sombrero de paja. El sótano. 10 metros, paredes de adobe húmedo con musgo verde, estantes de mezquite con 50 frascos de vidrio llenos de hierbas secas, epazote, ruda, copal, plumas de águila, huesos de animales, olor a tierra removida, sangre coagulada, pino quemado y humo de copal antiguo. En el centro, atril de mezquite tallado con símbolos purépechas, serpientes, soles negros, calaveras, de 1 metro de altura. Sobre él, el libro, encuadernado en piel seca humana con costuras visibles de tendones, 30 caras 20 centímetros. Páginas amarillentas de pergamino de venado escritas con sangre coagulada en tinta roja oscura. Palabras en purépecha antiguo que se movían lentamente como gusanos bajo la luz de la linterna, formando y deshaciendo frases. Luis abrió la primera página con manos temblorosas. Leyó en voz alta pronunciando cada sílaba con dificultad. Cuiripuchani yuchari yurimbecua. Eratzikuachani yuchari. Los muertos despiertan cuando los vivos leen. Los árboles alimentan a los muertos. Los pinos afuera sangraron resina roja espesa por las cortezas, goteando como sangre arterial fresca, formando charcos en la tierra, olor metálico invadiendo el sótano. Ana fotografió el libro con flash. La luz cegadora iluminó, y la foto revelada en la cabaña mostró sombras humanoides de corteza y ramas entre los pinos, ojos de resina brillando rojo. Carlos tocó la cubierta. La piel se contrajo como músculo vivo, pulsando bajo sus dedos. María encontró un diario encuadernado en corteza de pino en un estante inferior, abierto en una página nueva. Páginas con entradas desde 1521 en tinta desvaída de carbón. La última en tinta roja fresca que goteaba. Día 1. Los jóvenes leen el grimorio purépecha. Los muertos despiertan en la madera de los pinos. El bosque tiene hambre eterna. Tatakeri observa. Firma temblorosa. Tatakeri.
13 sep. 1974. A las 9:45 p.m., el viento aulló afuera. Pedro sacó la guitarra, tocó una nota en mi menor. La cuerda se rompió con un chasquido, sangre roja goteando del traste, formando una gota perfecta en el suelo. Luis continuó leyendo la segunda página. Huchari Hurjimbekua, Chani Eratzikua. Los vivos alimentan, los muertos caminan. El suelo del sótano tembló como un latido. Raíces de pino negras con espinas de obsidiana rompieron el piso de adobe en 13 puntos, enredaderas pulsando como venas, trepando por las piernas de María, dejando marcas rojas. Ana tomó otra foto. El flash mostró raíces con rostros humanos tallados, ojos cerrados. A las 10:33 p.m., y las páginas del libro se voltearon solas hasta la página 13. Viento sobrenatural sin origen. Voces en purépecha antiguo resonaron en la floresta. 13 voces masculinas y femeninas superpuestas, graves y agudas. Huchari Yurimbekua, Chani Eratzikua. Los vivos alimentan, los muertos caminan. El atril tembló. El libro escribió solo con sangre fresca que brotaba de las páginas como venas cortadas. 13 sep. 1974. Luis Mendoza, Ana López, Carlos Rivera, María Sánchez, Pedro Vargas. Bienvenidos al bosque eterno. Los muertos caminan a medianoche. Tatakeri los recibe. Afuera, sombras humanoides de 2 metros, corteza de pino, ramas como brazos, raíces como piernas, ojos de resina roja brillando. Caminaron entre los pinos, pasos crujiendo en la tierra, acercándose a la cabaña. 13 figuras en círculo perfecto. Carlos intentó cerrar el libro. La cubierta se pegó a sus manos como carne viva. Pedro tocó otra nota. Todas las cuerdas se rompieron, sangre salpicando. María gritó. Las raíces la soltaron, dejando heridas en forma de símbolos purépechas. Ana reveló la segunda foto en la cocina con químicos portátiles. Mostró las 13 sombras con rostros de los jóvenes, pero muertos, ojos vacíos, bocas abiertas. El diario escribió una línea final. La primera lectura completa. Los muertos tienen nombres. El bosque los llama. Michoacán, México, 14 de septiembre de 1974, 3:33 a.m. Ana López despertó con un grito ahogado en la habitación principal de la cabaña del Bosque Negro. Ventana de madera astillada, de 1 por 1 metro, golpeada por raíces negras con espinas de obsidiana de 5 centímetros que trepaban desde el exterior como serpientes vivas, pulsando como venas gruesas de 3 centímetros de diámetro. Resina roja espesa goteando por el vidrio empañado en gotas del tamaño de monedas, formando charcos en el alféizar interior. Olor metálico invadiendo la habitación. Luis Mendoza estaba en el salón principal de 6 a 8 metros, linterna de queroseno en mano izquierda, libro abierto en la mesa de mezquite, leyendo el segundo capítulo en voz alta. Palabras en purépecha antiguo, resonando como 13 voces masculinas y femeninas superpuestas, graves y agudas, eco multiplicándose en las paredes de pino. Huchari Jurimbekua, Eratzikua Chani, Kuiripu Jurimbekua. Los muertos caminan, los árboles alimentan, los vivos despiertan a los muertos. Sombras humanoides de corteza de pino de 2 metros entraron por la puerta principal, abierta de par en par. 13 figuras exactas, ojos de resina roja brillando como faros, pasos crujiendo en el piso de madera, dejando huellas de resina pegajosa. El diario encuadernado en corteza de pino estaba abierto en la mesa al lado del libro, pluma de águila escribiendo solo con sangre arterial que brotaba de la punta. Noche 1. Los muertos entran a la cabaña a las 3:33. El bosque se cierra alrededor de los vivos con raíces y sombras. Tatakeri guía desde el altar. Los nombres son La Llave, a las 5:15 a.m., o lo que debería ser la mañana porque la niebla seguía espesa sin sol, solo un resplandor mortecino filtrándose entre los pinos gigantes. El grupo salió armado de la cabaña. Carlos Rivera con machete de 50 centímetros al cinto, camisa blanca arremangada.
botas de trabajo. Pedro Vargas con guitarra acústica. Gibson, rota como arma improvisada. Cuerdas rotas goteando sangre seca. María Sánchez con cuchillo de cocina de 20 centímetros. Vestido floreado amarillo manchado de resina. Ana López con cámara Kodak, Instamatic y rollo nuevo. Luis Mendoza con el libro en mochila de lona. La Floresta, pinos de 40 metros con rostros humanos tallados en la corteza por manos invisibles, 13 rostros diferentes, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos cerrados con resina roja como lágrimas coaguladas, ramas como brazos extendidos. Encontraron 13 tumbas purépechas en círculo perfecto de 10 metros de diámetro, montículos de tierra roja de 1 metro de altura, con cruces de mezquite invertidas de 1,5 metros. Huesos humanos expuestos, cráneos, costillas, fémures, rezando en latín antiguo con mandíbulas desencajadas, voces superpuestas saliendo de la tierra. En el centro del círculo, altar de piedra volcánica negra de 2 metros de altura tallado con serpientes entrelazadas, soles negros, calaveras purépechas. Tata Keri, esqueleto gigante de 3 metros sentado en trono de raíces. Corona de ramas negras con púas de obsidiana de 10 centímetros. Cetro de pino de 2 metros pulsando como corazón vivo. Ojos vacíos brillando rojo como brasas. Sotana de corteza raída colgando en jirones. Ana fotografió el altar completo con flash. La luz cegadora iluminó, y la foto revelada en la cabaña mostró a Tata Keri vivo, de carne, rostro purépecha de 1521, con arrugas profundas, barba gris, señalando el cetro con dedo huesudo. Los nombres en sangre cierran. Luis sacó el libro de la mochila, leyó una página al azar. Chani Huchari, Eratsikua Kuiripu. Los vivos alimentan, los muertos despiertan. El altar tembló violentamente. Raíces negras subieron del suelo en 13 puntos, enredando piernas de María y Pedro, espinas clavándose en la carne, sangre goteando. El diario escribió solo en la mochila. Los muertos tienen hambre de nombres completos. El bosque se cierra al mediodía con barricadas de pinos. Tata Keri observa desde el altar. A las 11:00 am, intentaron huir en el Volkswagen Beetle azul estacionado afuera. Carlos giró la llave. El motor rugió. Raíces negras de 5 centímetros de grosor bloquearon el camino de tierra compacta de 500 metros. Pinos centenarios cayendo como barricadas transversales. Troncos de 1 metro de diámetro crujiendo al caer. Resina roja salpicando el parabrisas. Carlos bajó. Cortó raíces con machete. Hoja mellada por el impacto. Resina roja salpicando como sangre caliente. Olor metálico. Pedro tocó una nota en la guitarra rota. Las cuerdas vibraron en purépecha antiguo. Sombras humanoides retrocediendo 5 metros. Ojos de resina parpadeando. A las 12:00 p.m., de vuelta en la cabaña forzados por las barricadas, Luis leyó el segundo capítulo completo del libro en el salón. Voz temblorosa. Eratsikua Huchari. Chani Kuiripu. Jurjimbekua Eratsikua. Los árboles alimentan. Los muertos despiertan. Los vivos se convierten en madera. La cabaña tembló como terremoto de 6,0. Paredes de pino crujiendo, techo de teja roja agrietándose. Raíces negras de 10 centímetros de grosor bloquearon puertas principal y trasera, ventanas de 1 metro, espinas de obsidiana clavándose en la madera, formando un capullo vivo alrededor de la cabaña. El diario escribió solo: los muertos tienen hambre eterna. La segunda lectura completa. El bosque devora al atardecer con raíces y sombras. Tata Keri viene a medianoche. A las 8:00 p.m., el asedio comenzó. 13 sombras humanoides atacaron las paredes externas, golpeando con ramas como puños de 50 centímetros de diámetro. Madera crujiendo, resina roja goteando por las grietas. Carlos cortó raíces que entraban por grietas del piso. Machete mellado hasta el mango, sangre y resina mezcladas en el suelo. Ana fotografió el salón completo con flash.
La luz cegadora mostró muertos con rostros exactos de los jóvenes. Luis muerto con ojos vacíos y ramas saliendo del pecho, Ana con boca cosida con enredaderas, Carlos con corteza creciendo en los brazos, María con raíces en el cabello, Pedro con cuerdas de guitarra como venas. María rezó un Padre Nuestro completo en español. Las sombras rieron en purépecha antiguo, 13 voces superpuestas resonando en las paredes. Pedro tocó una melodía folk completa en la guitarra rota. Las sombras se detuvieron 13 segundos exactos, ojos de resina parpadeando, retrocediendo un paso. A las 11:00 p.m., Luis intentó quemar el libro con queroseno de la linterna de 500 miligramos y cerillo. Llamas azules sobrenaturales lamieron las páginas sin consumirlas, calor quemando sus manos, olor a carne chamuscada. El fuego se apagó solo después de 13 segundos. El libro pulsó como corazón vivo, páginas volteándose solas a la página 26. Afuera, Tata Keri caminó entre los pinos, pasos crujiendo en la tierra a 10 metros de la cabaña, corona de ramas brillando rojo, cetro pulsando, sombras siguiéndolo en círculo perfecto. El diario escribió la línea final con sangre que llenó la página. El asedio es total. Los vivos serán páginas vivas en el grimorio. El bosque eterno los guarda para siempre. Tata Keri recibe a medianoche. Carlos cortó una raíz que entró por la chimenea, resina salpicando su rostro. Ana tomó la última foto del rollo. El flash mostró a Tata Keri dentro de la cabaña, detrás de ellos, sonriendo con dientes de obsidiana. El libro latió una vez. Las sombras entraron por las grietas. El ciclo se apretó. Michoacán, México, 15 de septiembre de 1974, 3:33 a.m. Carlos Rivera despertó con un grito ahogado en el salón principal de la cabaña del Bosque Negro. Machete de 50 centímetros roto en 2 pedazos desiguales. Hoja de 35 centímetros separada del mango de 15 centímetros. En sus manos temblorosas. Hoja mellada hasta el mango con 13 muescas profundas. Resina roja seca como sangre coagulada cubriendo el metal en capas de 2 milímetros. Olor metálico intenso mezclado con pino quemado y tierra húmeda. Luis Mendoza estaba arrodillado frente a la mesa de mezquite de 1,5 por 1 metro, linterna de queroseno de 500 milímetros, proyectando sombras danzantes de 3 metros en las paredes de pino, leyendo el tercer capítulo del libro en voz alta con voz quebrada, palabras en purépecha antiguo resonando como 13 voces superpuestas de ancianos tarascos. 7 masculinas graves, 6 femeninas agudas, eco multiplicándose en las paredes y techo. Kuiripu Yurimbekwa, Chani Eratsikwa, Tata Keri Guchari, Eratsikwa, Kuiripu. Los muertos despiertan, los árboles alimentan. Tata Keri camina. Con los nombres, los vivos se convierten en madera. La puerta principal de roble de 2 por 1 metro se abrió sola con un crujido de madera vieja que resonó como huesos rotos. Tata Keri entró. Esqueleto gigante de 3 metros exactos, corona de ramas negras con 13 púas de obsidiana de 10 centímetros cada una, cetro de pino de 2 metros de largo y 15 centímetros de diámetro pulsando como corazón vivo, con latidos visibles cada 3 segundos, sotana de corteza raída colgando en jirones de 50 centímetros, ojos vacíos brillando rojo como brasas de fogata de 5 centímetros de diámetro. El diario encuadernado en corteza de pino estaba abierto al lado del libro, pluma de águila de 30 centímetros escribiendo solo con sangre arterial que brotaba de la punta en gotas de 1 milímetro. Noche 2. El guardián llega a la cabaña a las 3:33 exactas. Los nombres se escriben en el grimorio con sangre de los vivos. Tata Keri recibe el tributo de los 5. El ciclo se aprieta a las 5:15 a.m., o lo que debería ser la mañana, porque la niebla seguía espesa sin sol, solo un resplandor mortecino filtrándose entre los pinos gigantes de 40-50 metros. El grupo salió armado de la cabaña, forzados por Tata Keri, que bloqueaba la salida con su cetro horizontal.
Ana López con cámara Kodak Instamatic y rollo nuevo de 36 exposiciones. María Sánchez con cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja. Pedro Vargas con guitarra acústica Gibson rota como garrote de 1 metro. Carlos Rivera con el mango del machete roto como masa. Luis Mendoza con el libro en mochila de lona de 40×30 metros. Caminaron 2 kilómetros exactos hacia el lago de los muertos, agua negra estancada de 500 metros de diámetro y 10 metros de profundidad promedio, rodeada de pinos con 13 rostros tallados en espiral. Bocas abiertas de 20 centímetros, ojos cerrados con resina roja como lágrimas coaguladas de 5 centímetros. 13 cuerpos flotando boca abajo en formación circular, vestidos con ropa purépecha de 1521, huipiles bordados, zarapes raídos, cabello negro largo de 1 metro, rezando en purépecha antiguo con voces burbujeantes, saliendo del agua en burbujas de 3 centímetros, formando frases completas. En el centro del lago, un cadáver con mapa enrollado en la mano huesuda derecha. Pergamino de corteza de pino de 50×30 centímetros con tinta de resina roja fresca. Centro del bosque, árbol madre. Quema el grimorio con sangre completa de los 5 nombres escritos en círculo y fuego real, de resina pura, de 13 pinos. El árbol madre guarda la raíz del ciclo eterno. El mapa mostraba un punto rojo pulsante de 2 centímetros a 3 kilómetros al norte exactos, bajo un pino de 50 metros de altura y 5 metros de diámetro. Ana fotografió los 13 cuerpos con flash desde el borde. La luz cegadora iluminó, y la foto revelada en la cabaña mostró los cuerpos vivos, rostros exactos de los 5 jóvenes, sonriendo con ojos de resina roja de 3 centímetros, bocas abiertas de 10 centímetros. Luis leyó una línea del mapa en voz alta con voz temblorosa. El agua burbujeó violentamente en un radio de 5 metros. Raíces negras de 5 centímetros de grosor subieron del fondo en 13 puntos, enredando tobillos de María y Pedro, espinas de obsidiana de 13 centímetros clavándose en la carne, sangre goteando en el agua negra. A las 10:30 am llegaron al árbol madre, pino gigante de 50 metros de altura exactos, tronco de 5 metros de diámetro, con 13 rostros humanos tallados en espiral ascendente cada 3 metros, bocas abiertas de 30 centímetros, ojos cerrados de 15 centímetros, resina roja goteando como lágrimas en chorros de 10 centímetros por minuto, cámara subterránea bajo las raíces expuestas de 2 metros de grosor. Escalera de raíces negras trenzadas de 10 metros de largo y 1 metro de ancho bajando a la oscuridad absoluta, olor a tierra húmeda removida, resina pura, podredumbre de 500 años y sangre fresca de los heridos. Bajaron con cuerdas de cáñamo de 15 metros, linternas subacuáticas de 1000 lúmenes, machete roto de Carlos como piqueta. Cámara de raíces vivas de 20 a 20 metros, paredes pulsando como venas de 10 centímetros de grosor. Suelo de tierra compacta con huellas de pies descalzos de 25 centímetros antiguas y frescas. En el centro, el árbol madre interno, tronco de 3 metros de diámetro con rostros de los 13 muertos originales de 1521 tallados en relieve. Cetro de Tatakeri, incrustado en la corteza a 2 metros de altura, pulsando con latidos de 80 BPM. Pedro tocó una nota en mi menor en la guitarra rota. Las raíces vibraron en armonía, abriendo un pasillo de 2 metros. Luis leyó el ritual completo del mapa. Chani Yuchari, Eratsikwa Kuiripu, quema con sangre. Los vivos alimentan, quema con sangre de los 5. La cabaña a 5 kilómetros exactos se hundió en la tierra en 13 segundos. Raíces devorando la madera de pino en trozos de 50 centímetros. Techo de teja roja colapsando en cascada de 100 tejas por segundo. El diario escribió solo en la mochila con sangre que llenó 3 páginas. Tercera lectura completa. El árbol madre despierta con el ritual de sangre. El ciclo se aprieta al atardecer del 15. Tatakeri observa desde el lago. A las 8:00 p.m., de vuelta en el claro del árbol madre, Luis leyó el ritual completo del libro en círculo alrededor del tronco. La tierra tembló con magnitud 6.5
en un radio de 1 kilómetro. Raíces negras de 20 centímetros de grosor devoraron el suelo alrededor en espiral, formando un vórtice de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad. El diario escribió: el árbol madre sube a la superficie. Los muertos tienen rostros nuevos de los vivos. El ciclo se completa al amanecer del 16. Esa noche, en el bosque, sacrificio final alrededor del árbol madre. Pedro Vargas se cortó la palma izquierda con el machete roto, escribió su nombre completo en sangre en la última página del libro con letras de 2 centímetros. Pedro Vargas Ramírez, 15 sep. 1974, quemó el ciclo eterno. Carlos recolectó resina roja pura de 13 pinos en un frasco de 500 mililitros, roció al libro en círculo de 1 metro. Ana prendió fuego con cerillo de madera. Llamas azules reales de 1 metro de altura envolvieron el grimorio, consumiendo páginas por primera vez en 453 años, chispas rojas de 5 centímetros formando símbolos purépechas en el aire, serpientes, soles negros, calaveras. El árbol madre rugió con voz como trueno de tormenta de 120 dB, raíces temblando en un radio de 50 metros. 13 sombras humanoides gritaron al unísono en purépecha, desvaneciéndose en humo negro de 3 metros de altura. Carlos miró su reflejo en un charco de resina de 50 centímetros de diámetro, de corteza completa, ojos de resina roja de 3 centímetros, ramas de 30 centímetros saliendo del pecho, boca tallada sonriendo con dientes de obsidiana. El reflejo habló con su voz. El ciclo se rompe con fuego, pero la madera guarda el nombre para siempre. El bosque eterno espera. María tocó el tronco. La corteza se contrajo como piel viva. Luis intentó cerrar el libro quemado. Las cenizas formaron una página nueva. El sacrificio de Pedro retrasa, pero los nombres quedan. Tataqueri vuelve al lago. El árbol madre latió una vez más. El ciclo se rompió, pero la resina guarda. Michoacán, México, 16 de septiembre de 1974, 3:33 am. María Sánchez despertó con un grito ahogado que no salió de su garganta, sino de la corteza misma que crecía en su piel del brazo izquierdo, como escamas vivas de pino de 2 centímetros de grosor y 5 centímetros de largo cada una, pulsando con latidos sincronizados de 80 BPM exactos, resina roja espesa, goteando por su vestido floreado amarillo en chorros continuos de 5 mililitros por minuto, formando un charco de 20 centímetros de diámetro en el piso de madera astillada de la habitación trasera de la cabaña del Bosque Negro, o lo que quedaba de ella. Paredes de pino agrietadas en 13 puntos exactos de 30 centímetros cada grieta, techo inclinado 30 grados por el hundimiento parcial de 2 metros, vigas expuestas como costillas rotas. Luis Mendoza estaba en el salón principal de 6 por 8 metros, linterna de queroseno de 500 mililitros casi vacía, proyectando sombras danzantes de 4 metros en las paredes y techo, leyendo el 4º capítulo del libro regenerado. Páginas nuevas de pergamino de venado de 30 x 20 centímetros, tinta de resina roja fresca que goteaba 1 milímetro por letra. En voz alta con voz quebrada por el cansancio, palabras en purépecha antiguo, resonando como 13 voces superpuestas de mujeres tarascas de 1521, 7 agudas, 6 graves, eco, multiplicándose en las paredes, techo y suelo. Eratsikwa yuchari, chani kuiripu, Jurjimbekwa tataqueri, Eratsikwa chani.
Los árboles absorben, los vivos se convierten en corteza. Tata Keri guarda la madera eterna, los muertos alimentan. El árbol madre, a 5 kilómetros exactos, sangró resina roja pura por el tronco de 5 metros de diámetro en cascadas continuas de 1 litro por segundo, formando un río rojo de 2 metros de ancho que corría cuesta abajo hacia la cabaña a 10 kilómetros, inundando el claro con 10 centímetros de profundidad. El diario, encuadernado en corteza de pino, estaba abierto en la mesa de mezquite de 1 metro. Pluma de águila de 30 centímetros escribiendo solo con sangre arterial que brotaba de la punta en gotas de 1 milímetro cada 3 segundos. Noche 3. Los vivos se convierten en corteza a las 3:33 exactas. El bosque absorbe los nombres completos con resina. Tata Keri prepara la raíz eterna en el pozo. El ciclo se aprieta al amanecer del 16, a las 5:15 am, o lo que debería ser la mañana, porque la niebla seguía espesa sin sol. Solo un resplandor mortecino rojo filtrándose entre los pinos gigantes de 40-50 metros de altura y 2-3 metros de diámetro. El grupo salió armado de la cabaña, forzados por la resina que entraba por las grietas. Ana López, con cámara Kodak Instamatic y último rollo de 12 exposiciones de 400 ASA. Carlos Rivera con mango del machete roto como masa de 15 centímetros de largo. Pedro Vargas con guitarra acústica. Gibson, rota como garrote, de 1 metro con cuerdas rotas goteando resina. María Sánchez con cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja. Brazo izquierdo cubierto de corteza hasta el codo, en capas de 3 centímetros de grosor. Luis Mendoza con el libro regenerado en mochila de lona de 40 carats 30 centímetros. Caminaron 3 kilómetros exactos hacia la montaña del Cerro del Águila, pendiente de 45 grados con tierra roja compacta, pinos con corteza creciendo en patrones de rostros humanos tallados por raíces vivas, 13 rostros diferentes por árbol, bocas abiertas de 25 centímetros, ojos cerrados de 15 tin con resina roja como lágrimas coaguladas de 5 cm, cuevas naturales de 5 metros de altura y 10 de profundidad con 13 esqueletos purépechas sentados en círculo perfecto de 3 metros de diámetro, coronas de ramas negras con púas de obsidiana de 10 centímetros, cetros de pino rotos de 1.5 metros, rezando en purépecha antiguo con mandíbulas desencajadas de 20 centímetros, voces superpuestas saliendo de las cuencas vacías. En la cueva central de 15 metros, mapa regenerado grabado con cuchillo de obsidiana en la pared de piedra volcánica negra, letras de 5 centímetros de altura. Cima del cerro, pozo de resina, silencio absoluto de 13 minutos y nombres completos de los 5 escritos en círculo de sangre de 30 centímetros de diámetro cierran la raíz. La raíz eterna late en el pozo de 10 metros. El mapa mostraba un punto rojo pulsante de 3 centímetros a un kilómetro exacto en la cima. Pozo de 10 metros de diámetro y 20 de profundidad. Ana fotografió la cueva completa con flash de 100 GN. La luz cegadora iluminó, y la foto revelada en el claro mostró esqueletos vivos, rostros exactos de los 5 jóvenes, sonriendo con corteza completa, ojos de resina roja de 3 centímetros. Luis leyó una línea del mapa en voz alta. La montaña tembló con magnitud 5.0. En un radio de 500 metros. Raíces negras de 10 centímetros de grosor subieron de la tierra en 13 puntos exactos, enredando tobillos de Carlos y Pedro, espinas de obsidiana de 5 centímetros clavándose en la carne. A las 10:30 am llegaron a la cima del cerro de 1800 metros sobre el nivel del mar. Pozo de resina pura de 10 metros de diámetro exactos y 20 de profundidad. Paredes pulsando como venas gigantes de 20 centímetros de grosor, resina roja líquida de 5 metros de profundidad, con burbujas de 10 centímetros subiendo cada 5 segundos. Escalera de raíces negras y rojas trenzadas de 20 metros de largo y 1.5 metros de ancho bajando en espiral. Bajaron con cuerdas de cáñamo de 25 metros de largo y 2 centímetros de grosor, linternas subacuáticas de 1000 lúmenes cada una. Cámara de resina viva de 30 x 30 metros exactos.
Paredes de corteza pulsante con latidos de 60 bpm. Suelo de resina solidificada de 2 centímetros de grosor, con huellas de pies descalzos de 25 centímetros, antiguas y frescas. En el centro, la raíz eterna, tronco subterráneo de 4 metros de diámetro y 6 de altura, latiendo al revés con 60 bpm exactos. Rostros de los 13 muertos originales de 1521, y los 5 nuevos tallados en espiral ascendente, cada 50 centímetros, bocas abiertas de 30 centímetros, ojos cerrados de 20 centímetros. Carlos tocó una raíz con el mango del machete. La resina se contrajo como músculo vivo, formando un pasillo de 3 metros. Luis leyó el cierre completo del mapa grabado en la raíz. Chani Eratzicua, silencio Cuiripu, nombres Chani. Los vivos callan, silencio cierra, nombres alimentan. La montaña tembló con magnitud 7.0 en un radio de 2 kilómetros. Raíces negras y rojas de 30 centímetros de grosor subieron del pozo en espiral ascendente, formando un vórtice de 15 metros de altura. El diario escribió solo en la mochila con sangre que llenó 5 páginas. Cuarta lectura completa. La raíz eterna despierta con el silencio roto por el ritual. El ciclo se aprieta al atardecer del 16. Tata Keri observa desde la cueva. A las 8:097 p.m., en el pozo, ritual del silencio absoluto. Ana López se cortó la palma derecha con el cuchillo de María, escribió su nombre completo en sangre en el diario regenerado con letras de 3 centímetros de altura. Ana López García, 16 sep. 1974. Silencio eterno, cierra la raíz. Pedro recolectó resina pura del pozo en un frasco de 1 litro, roció al diario en círculo de 1 metro de diámetro. María prendió fuego con cerillo de madera impregnado en queroseno. Llamas azules reales de 2 metros de altura y 1 de diámetro envolvieron el diario, consumiendo páginas por primera vez en 453 años, chispas rojas de 10 centímetros formando símbolos purépechas en el aire, serpientes entrelazadas, soles negros dobles, calaveras con coronas. La raíz eterna latió más lento en 13 pasos, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. El ciclo se rompió con un estruendo apocalíptico de 130 dB. Pozo colapsando en 13 segundos exactos, resina solidificándose en bloque de 10.10 hectos 20 metros, raíces desvaneciéndose en humo negro de 5 metros de altura. Pedro miró su reflejo en la resina solidificada de 1 metro de diámetro, de raíces completas, ojos de resina roja de 5 centímetros, ramas de 50 centímetros saliendo del pecho y brazos, boca tallada sonriendo con dientes de obsidiana de 2 centímetros. El reflejo habló con su voz distorsionada. El silencio cierra la raíz, pero la resina guarda los nombres para siempre. El bosque eterno espera la próxima lectura. Luis intentó cerrar el libro regenerado. Las cenizas del diario formaron una página nueva en el grimorio. El sacrificio de Ana retrasa 13 días, pero los nombres quedan grabados. Tata Keri vuelve al árbol madre. La raíz eterna latió una última vez en silencio. El ciclo se rompió, pero la resina guarda. Y en los pinos de Michoacán, una página nueva espera. Michoacán, México, 17 de septiembre de 1974, 3:33 am.
Pedro Vargas despertó con un gorgoteo ahogado que no era humano, raíces de pino negro gruesas de 5 centímetros de diámetro y 50 centímetros de largo, trepando por su pecho desnudo desde el esternón hasta la garganta, espinas de obsidiana de 3 centímetros clavadas en la piel, en 13 puntos exactos. Sangre roja arterial goteando en chorros continuos de 10 mililitros por minuto por espina, formando un charco de 30 centímetros de diámetro y 2 centímetros de profundidad en el piso de madera astillada de la habitación 15 de la cabaña del Bosque Negro, o lo que quedaba de ella. Paredes de pino agrietadas en 26 puntos exactos de 40 centímetros cada grieta y 5 centímetros de ancho. Techo inclinado 45 grados por el hundimiento parcial de 3 metros, vigas expuestas como costillas rotas de 2 metros de largo y 20 centímetros de grosor, resina roja filtrándose por las grietas como venas vivas en pulsos de 80 BPM, inundando el suelo con 5 centímetros de profundidad. Luis Mendoza estaba en el salón principal de 6,8 metros. Linterna de queroseno de 500 mililitros casi vacía. Solo 50 millet restantes, proyectando sombras danzantes de 5 metros en las paredes, techo y suelo, leyendo el quinto y último capítulo del libro regenerado. Páginas nuevas de pergamino de venado de 30 a 20 centímetros y 200 GRSM. Tinta de resina roja fresca que goteaba 2 milibrasin por letra formando gotas de 3 mililitros. Voz quebrada por el cansancio de 4 noches sin dormir y deshidratación. Palabras en purépecha antiguo, resonando como 13 voces superpuestas de chamanes tarascos de 1521. 7 masculinas graves de 60 Hz, 6 femeninas agudas de 300 Hz, eco multiplicándose en las paredes, techo, suelo y hasta en el aire exterior, en un radio de 50 metros. Kuiripu final, Chani Eratsikwa. Tatakeri Yurgimbekwa, el bosque cierra el ciclo, Huchari Kuiripu. Los muertos finalizan, los vivos se convierten en raíces. Tatakeri guarda la madera eterna, el bosque cierra el ciclo, los nombres alimentan. La raíz eterna a 1 kilómetro exacto, latió de nuevo con 120 BPM. Tronco subterráneo de 5 metros de diámetro y 8 de altura, enviando ondas de choque sísmicas de 4.0 en un radio de 500 metros, haciendo temblar la cabaña como un terremoto localizado. El diario encuadernado en corteza de pino estaba abierto en la mesa de mezquite de 1.1 metro, pluma de águila de 30 centímetros de largo y 50 gramos, escribiendo solo con sangre arterial que brotaba de la punta, en gotas de 1. 5.000 cada 2 segundos exactos. Noche 4. El ciclo se reinicia con el quinto capítulo a las 3:33 exactas. La raíz eterna late al revés con 120 BPM. Los vivos son raíces vivas. Tatakeri prepara el corazón del bosque en el pozo final. El ciclo se completa al amanecer del 18. A las 5:15 am. O lo que debería ser la mañana, porque la niebla seguía espesa sin sol, solo un resplandor mortecino rojo, filtrándose entre los pinos gigantes de 40-50 metros de altura y 2-3 metros de diámetro, con corteza creciendo en patrones de rostros humanos tallados por raíces vivas en espiral ascendente cada 2 metros. El grupo salió armado de la cabaña, forzados por las raíces que bloqueaban puertas y ventanas en un capullo vivo de 10 metros de diámetro. Ana López con cámara Kodak Instamatic y último. Rollo de 12 exposiciones de 400 ASA, flash de 100 GN y batería de 9V. Carlos Rivera con mango del machete roto como masa de 15 centímetros de largo y 5 cm de diámetro con 13 muescas. Pedro Vargas con guitarra acústica.
Gibson rota como garrote de 1 metro con 6 cuerdas rotas goteando resina de 1 milímetros por cuerda cada 5 segundos. María Sánchez con cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja de acero inoxidable, brazo izquierdo cubierto de corteza hasta el codo, en capas de 4 centímetros de grosor y 100 escamas pulsando con 80 BPM. Luis Mendoza con el libro regenerado en mochila de lona de 40-30 centímetros y 10 kilos de peso total. Caminaron 1 kilómetro exacto hacia el corazón del bosque, pendiente de 35 grados con tierra roja compacta de 50 centímetros de profundidad, pinos con corteza creciendo en patrones de rostros humanos tallados por raíces vivas, 26 rostros diferentes por árbol, bocas abiertas de 35 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad, ojos cerrados de 20 centímetros de diámetro, con resina roja como lágrimas coaguladas, de 7 centímetros de largo, cuevas naturales de 6 metros de altura, 12 de profundidad y 18 de ancho, con 13 esqueletos purépechas sentados en círculo perfecto de 4 metros de diámetro, coronas de ramas negras, con 13 púas de obsidiana de 12 centímetros cada una, cetros de pino rotos de 1.8 metros de largo, rezando en purépecha antiguo con mandíbulas desencajadas de 25 centímetros de ancho, voces superpuestas saliendo de las cuencas vacías en burbujas de resina de 5 centímetros de diámetro. En la cueva central de 18 y 18 metros y 10 de altura, mapa regenerado grabado con cuchillo de obsidiana de 50 centímetros de largo en la pared de piedra volcánica negra, letras de 6 centímetros de altura y 2 centímetros de profundidad. Corazón del bosque, pozo de la raíz eterna. Silencio absoluto de 13 minutos exactos. Nombres completos de los 5 escritos en círculo de sangre de 40 centímetros de diámetro y fuego real de resina pura de 26 pinos recolectados en 13 minutos cierran la raíz. La raíz eterna late en el pozo de 12 metros de diámetro y 25 de profundidad. El mapa mostraba un punto rojo pulsante de 4 centímetros de diámetro a 500 metros al norte exacto, pozo de 12 metros de diámetro y 25 de profundidad con paredes pulsando. Ana fotografió la cueva completa con flash de 100 GN y exposición de 1.60. La luz cegadora iluminó, y la foto revelada en el claro con químicos portátiles mostró esqueletos vivos, rostros exactos de los 5 jóvenes, sonriendo con corteza completa de 5 centímetros de grosor, ojos de resina roja de 4 centímetros de diámetro. Luis leyó una línea del mapa en voz alta con voz temblorosa. La montaña tembló con magnitud 6.5, en un radio de 1 kilómetro exacto. Raíces negras y rojas de 15 centímetros de grosor subieron de la tierra en 26 puntos exactos, enredando tobillos de Carlos y María en espiral ascendente de 1 metro, espinas de obsidiana de 6 centímetros, clavándose en la carne en 13 puntos por pierna, sangre goteando en el suelo en charcos de 20 centímetros. A las 10:30 am. Llegaron a la cima del corazón del bosque de 1850 metros sobre el nivel del mar. Pozo de resina pura de 12 metros de diámetro exactos y 25 de profundidad. Paredes pulsando como venas gigantes de 25 centímetros de grosor con latidos de 70 BPM. Resina roja líquida de 8 metros de profundidad con burbujas de 15 centímetros subiendo cada 3 segundos exactos. Escalera de raíces negras y rojas trenzadas de 25 metros de largo,
2 metros de ancho y 50 raíces por tramo bajando en espiral doble de 13 vueltas. Bajaron con cuerdas de cáñamo de 30 metros de largo y 3 centímetros de grosor. Linternas subacuáticas de 1500 lúmenes cada una con batería de 12 voluvie. Cámara de resina viva de 35 a 35 metros exactos y 15 de altura. Paredes de corteza pulsante con latidos de 70 BPM sincronizados. Suelo de resina solidificada de 13 milímetros de grosor, con huellas de pies descalzos de 30 centímetros antiguas y frescas en patrones de espiral. En el centro, la raíz eterna, tronco subterráneo de 5 metros de diámetro y 8 de altura latiendo al revés con 70 BPM exactos. Rostros de los 13 muertos originales de 1521 y los 5 nuevos tallados en espiral ascendente cada 60 centímetros. Bocas abiertas de 35 centímetros de ancho y 25 centímetros de profundidad. Ojos cerrados de 25 centímetros de diámetro. Carlos tocó una raíz con el mango del machete de 15 centímetros. La resina se contrajo como músculo vivo de 50 centímetros de grosor, formando un pasillo de 4 metros de ancho y 10 de largo. Luis leyó el cierre completo del mapa grabado en la raíz con letras de 7 centímetros. Chani Eratzicua, silencio Cuiripu, nombres Chani, fuego Juchari, ciclo cierra. Los vivos callan, silencio cierra, nombres alimentan, fuego quema, ciclo cierra. La montaña tembló con magnitud 7.5 en un radio de 3 kilómetros exacto. Raíces negras y rojas de 40 centímetros de grosor subieron del pozo en espiral ascendente de 13 vueltas, formando un vórtice de 20 metros de altura y 12 de diámetro, con velocidad de 50 kilómetros en paraí. El diario escribió solo en la mochila con sangre que llenó 7 páginas de 30 a 20 centímetros. Quinta lectura completa. La raíz eterna despierta con el silencio roto por el ritual de nombres y fuego. El ciclo se aprieta al atardecer del 17. Tatakeri observa desde las cuevas con 13 esqueletos. A las 8:00 p.m., en el pozo, ritual del silencio absoluto de 13 minutos exactos. Carlos Rivera abrazó a todos en círculo de 2 metros de diámetro, tapando bocas con manos cortadas, sangre goteando. Ana López se cortó la palma derecha con el cuchillo de María. Escribió su nombre completo en sangre en el diario regenerado con letras de 4 centímetros de altura, en círculo de 1.2 metros de diámetro. Ana López García, 17 sep. 1974, silencio eterno cierra la raíz eterna. Pedro recolectó resina pura del pozo en un frasco de 2 litros de capacidad. Roció al diario en el círculo con 1.5 litros. María prendió fuego con cerillo de madera impregnado en queroseno de la linterna de 50 mililitros restantes. Llamas azules reales de 3 metros de altura y 1.5 de diámetro envolvieron el diario, consumiendo páginas por primera vez en 453 años. Chispas rojas de 15 centímetros formando símbolos purépechas complejos en el aire. Serpientes entrelazadas de 50 centímetros de largo, soles negros dobles de 30 centímetros de diámetro, calaveras coronadas de 40 centímetros de altura. La raíz eterna latió más lento en 26 pasos exactos. 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. El ciclo se rompió con un estruendo apocalíptico de 140 Baindui. Pozo colapsando en 26 segundos exactos, resina solidificándose en bloque de 15 becos 25 metros de 150 toneladas, raíces desvaneciéndose en humo negro de 10 metros de altura y 5 de diámetro. Pedro miró su reflejo en la resina solidificada de 2 metros de diámetro. De raíces completas de 1 metro de largo, ojos de resina roja de 6 centímetros de diámetro,
Ramas de 60 centímetros saliendo del pecho, brazos y piernas. Boca tallada sonriendo con dientes de obsidiana de 3 centímetros de largo. El reflejo habló con su voz distorsionada en purépecha. El silencio cierra la raíz eterna, pero la resina guarda los nombres completos para siempre en 26 capas. El bosque eterno espera la próxima lectura en otra sierra tarasca. Luis intentó cerrar el libro regenerado con manos temblorosas. Las cenizas del diario formaron una página nueva en el grimorio con letras de 5 centímetros de altura y 2 centímetros de profundidad. El sacrificio colectivo retrasa 26 días exactos, pero los nombres quedan grabados en la corteza de 26 pinos. Tatakeri vuelve al lago de los muertos con 13 esqueletos. La raíz eterna latió una última vez en silencio absoluto de 13 segundos. El ciclo se rompió, pero la resina guarda. Y en los pinos de Michoacán, una página nueva espera, escrita con sangre invisible que gotea en las noches de niebla. Michoacán se salvó del grimorio purépecha, pero la resina guarda la puerta en cada pino, en cada espejo, en cada reflejo. Luis Mendoza enseña antropología en la UNAM, pero en sus clases, las diapositivas parpadean con rostros de corteza. Ana López fotografía paisajes normales en revistas, pero en los negativos, sombras de raíces crecen en los árboles. Carlos Rivera construye puentes de concreto, pero en las grietas, resina roja gotea como sangre. María Sánchez enseña niños en escuelas rurales, pero en las pizarras, símbolos purépechas aparecen solos. Pedro Vargas toca folk en cafés de Uruapan, pero en las cuerdas de la guitarra, resina roja gotea al tocar mi menor. En las noches de niebla espesa del Golfo y la sierra, las raíces crecen en las paredes de las cabañas, formando círculos de 40 centímetros. Las campanas de las iglesias suenan 26 veces al revés. Los pescadores encuentran redes llenas de páginas de pergamino de venado. Los niños despiertan con la boca llena de corteza negra. Luis guarda el libro quemado en una caja de mezquite bajo su cama. Pero cada amanecer, una página nueva aparece con tinta fresca. La resina guarda. La próxima lectura reza en otra sierra. Tata Kaeri espera. ¿Y tú? ¿Viste un libro de piel seca en tu bosque? ¿Tu reflejo parpadea de corteza en el espejo del baño? ¿La guitarra de tu cuarto gotea resina roja? La resina viaja con el viento tarasco. Espera otro grupo de 5. Y el bosque nunca duerme, solo cambia de montaña.